Antes de comenzar, ¿tiene alguna duda de respecto a las actividades de esta semana? No, ahorita no. Es PowerPoint, ¿verdad? Un mapa conceptual. Sí, y respecto a los temas, bueno, los vamos a ver, ¿verdad? Pero no sé si tenga alguna inquietud, o podemos comenzar y al final, si hay alguna duda, me dice. Así es, ya al final. Ok, bueno, vamos a ver en esta semana lo que es el tema acerca de las medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso penal, así como acuerdos reparatorios y lo que es el procedimiento abreviado. Realmente son temas que no son muy difíciles de entender, sin embargo, bueno, el código sí nos marca aproximadamente como 50 artículos respecto de estos temas, entonces vamos a ver nada más los puntos más relevantes acerca de estos temas. Para empezar, vamos a ver lo que son las medidas cautelares, ¿sí? Voy a presentar aquí un video, vamos a ver lo que son las medidas cautelares, ahorita lo vemos con la ley y después seguimos con los otros temas. Deme un segundito, por favor. Es que tenía aquí un video, preparado, pero, híjole, se me perdió. Bueno, vamos a ver lo que son primero las medidas cautelares. Ahorita seguimos con el otro. Le voy a presentar la pantalla. Francisco, ¿sí logra ver la pantalla? Sí. Muy bien, vamos a ver este video y ahorita lo comentamos. Vamos a esperar un momento que se vaya cargando. ¿Te has preguntado por qué hay gente que enfrenta un proceso penal privado de su libertad y otra que tiene que presentarse cada periodo de tiempo determinado a firmar para cumplir con las condiciones impuestas por el juez? A lo largo del tiempo, la prisión se ha visualizado como una forma de justicia. En nuestro sistema mexicano tenemos incluso un catálogo determinado de los delitos que ameritan prisión. Prisión preventiva oficiosa. Pero ¿conoces todas las formas en que se pueden enfrentar los procesos penales? ¿Sabes de qué depende que te impongan una u otra? Si quieres saberlo, quédate a ver este video, en donde hablaremos sobre la naturaleza de las medidas cautelares en el sistema penal acusatorio mexicano. Comencemos. Las medidas cautelares se pueden definir como una institución procesal donde el órgano jurisdiccional, a petición de parte, adelanta a través de la apariencia del buen derecho y el peligro que puede significar la demora, la protección de una situación. Si te resulta complicado esto, no te preocupes. De manera muy sencilla podemos advertir que estas medidas buscan proteger el buen desarrollo de la investigación y en consecuencia del proceso penal, evitando que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, protegiendo a la víctima.
Estas medidas cautelares serán impuestas únicamente cuando se haya vinculado a proceso al imputado, ello en la audiencia inicial o dentro del plazo constitucional. Recuerda que este plazo significa el tiempo que se solicita al juez por parte de la defensa para que se posponga la vinculación a proceso, esto con la finalidad de poder ofertar algún dato o medio de prueba y así buscar que no sea vinculada la persona. Dentro de nuestro sistema legal encontramos un listado de 14 medidas cautelares, ello conforme al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales contemplan desde la presentación periódica ante el juez hasta la prisión preventiva. Pero ¿de qué depende que te impongan una u otra? En primer momento, cuando una persona es detenida por algún delito, el juez deberá valorar qué medida cautelar imponerle a la persona imputada, atendiendo en primer momento lo debatido entre las partes, analizando el arraigo de la persona, es decir, si reside dentro del circuito en que cometió el delito, su modo de vida, así como el delito del que se trata, pudiendo el juez imponer desde una medida cautelar hasta una combinación entre estas. Producto del cambio en nuestro sistema de justicia, se redactó el artículo 19 constitucional, en donde se estableció una especie de catálogo para definir qué delitos ameritan la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Es decir, que si una persona es vinculada a proceso por alguno de estos delitos, de manera inmediata el juez deberá resolver privar de la libertad a la persona durante el desarrollo del proceso penal, sin que esta medida exceda de 2 años. Entre estos tipos penales podemos encontrar el delito de homicidio doloso, violación, secuestro, entre otros. Una vez que se apliquen las medidas cautelares y se fijen su duración por parte del juez de control, esta decisión podrá ser apelada por las partes de conformidad con el artículo 160 del Código Nacional, lo cual permite expresar los puntos de vista a favor o en contra de dicha determinación, pues debemos considerar que una de las directrices para imponer estas medidas es la de mínima intervención, lo que significa que la prisión preventiva deberá ser la última opción a considerar por parte del juzgador, lo que implica que si puede imponer alguna otra menos lesiva, deberá hacerlo, pues recuerda que la privación de esta libertad lo hacen en una etapa procesal en donde aún no se ha determinado si eres culpable o no, simplemente se presume. En ese sentido, debemos recordar que el hecho que la persona se encuentre en prisión bajo esa medida cautelar no significa que sea culpable, solamente que el delito por el cual lo han vinculado amerita la prisión preventiva oficiosa. ¿Crees que esta determinación sea la más adecuada? Es decir, que el juez sea un simple aplicador del artículo 19 constitucional, o debería existir una reflexión por parte del juez para determinar si aplica o no esta medida. Por otra parte, es importante mencionarte que si durante la vigencia de la medida cautelar impuesta haya variado de manera objetiva las condiciones que sustentaron la imposición de esta medida, se podrá solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de la misma, por lo cual se convocará a una audiencia para que se resuelva conforme a derecho. Recuerda que si incumples alguna medida cautelar, esto será informado al juez de control para que valore el caso en concreto y si lo considera pertinente, impondrá una más restrictiva a los derechos de la persona imputada. Esto gracias a que existe una autoridad específica que se encargará de supervisar el cumplimiento. Aunado a estas figuras procesales, existen también las providencias precautorias y las medidas de protección, mismas que se pueden solicitar incluso anterior a la audiencia inicial. Entre ellas, encontramos la restricción de acudir a un lugar, la separación del domicilio, entre otras. Deja tu comentario si quieres que hablemos de ellas de forma más detallada. Si te gustó el video y la información que te proporcionamos te sirvió, suscríbete y dale like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bueno, como ya vimos en el video, ¿sí? Una medida cautelar es una restricción que es impuesta por un juez de control, que es el que lleva a cabo el procedimiento, ¿sí? Y esto se hace para asegurar la presencia del imputado dentro del juicio, ¿sí? Así como garantizar también la seguridad de la víctima, de los testigos o de la comunidad en general, ¿verdad? Y esto se hace también con el fin de evitar una obstaculización
dentro del procedimiento. Las medidas cautelares, bueno, vamos a verlo con la ley. Las medidas cautelares pueden ser, a ver, un segundo. Bueno, antes de ver cuáles son las medidas cautelares, vamos a ver la procedencia, ¿sí? ¿Cómo es que se da o cómo se solicita? Bueno, aquí el juez puede imponer las medidas cautelares, ¿verdad? Esto se hace siempre a petición del Ministerio Público o de la víctima. Esto, como ya lo repetí, es para salvaguardar pues la integridad y la protección de la víctima, ¿sí? Esto se hace una vez que es formulada la imputación. De hecho, en la misma audiencia de imputación se puede solicitar que se imponga una medida cautelar. ¿Sí? El propio imputado aquí se acoge al término constitucional que nos mencionaba aquí en el video, que puede ser, puede ellos solicitar, el imputado y su defensa, que en el mismo acto de la audiencia se resuelva sobre su situación jurídica, o pueden solicitar una ampliación del término, ¿verdad? Puede ser de 72 a 144 horas. Esto cuando a lo mejor la defensa quiere llegar a algún tipo de prueba para desvirtuar, ¿verdad?, los hechos y poder que se le dicte un auto de no vinculación. Entonces, le digo, esto se solicita una vez que ya ha sido vinculado al proceso el imputado. ¿Cuáles son estos tipos de medidas cautelares? Bueno, vamos a ver a grandes rasgos. Puede ser la presentación periódica ante el juez. Sí, esto puede ser semanal, puede ser mensual, ahí depende cómo la autoridad le haga la observación ahí al imputado. Puede también exhibir una garantía económica. Esto es mediante un billete de depósito que se deposita en Tesorería General del Estado. Puede ser también un embargo de bienes, inmovilización de cuentas, prohibición de concurrir a ciertas reuniones donde a lo mejor pueda estar la víctima, separación inmediata del domicilio, cuando así lo requiera, suspensión temporal en algún ejercicio de sus actividades laborales, si a lo mejor se trata de un servidor público, entre otras, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son las soluciones alternas, ¿sí? Como les decía, vamos a ver ahorita los conceptos más relevantes. Yo, como siempre les digo, como quiera les pido que lean todos los artículos que se mencionan en la actividad, sí, que en este caso sería del 152 al 210, si no mal no recuerdo, esos son los números. Bueno, antes de continuar, algo bien importante acerca de las medidas cautelares. Cuando se siente algún peligro inminente de que el imputado vaya a abandonar el lugar de residencia para evadir el procedimiento penal, bueno, aquí sí se puede implementar lo que es el arraigo domiciliario, a lo mejor alguna prisión preventiva, dependiendo del delito. Entonces, bueno, estas medidas cautelares se pueden modificar en cualquier momento del procedimiento, una vez dictadas, obviamente, una vez otorgadas más bien. No sé, a lo mejor el imputado está firmando semanalmente, pero pues ¿qué pasa si deja de firmar? Bueno, el Ministerio Público puede decir, ¿sabes qué, juez? Yo considero que él está evadiendo la justicia. Le dijiste que viniera a firmarme semanalmente, pero no está viniendo. ¿Sabes qué? Quiero que le impongas una medida más severa. Quiero que sea un arraigo domiciliario. Entonces aquí el juez tiene que valorar la petición del Ministerio Público y puede ordenar que se le haga un arraigo domiciliario al imputado. ¿Por qué? Porque incumplió con la primera medida cautelar que se le otorgó. Entonces, así es subsecuente, ¿verdad? Si a lo mejor el arraigo domiciliario no lo cumple, pues ya se va a solicitar una prisión preventiva o incluso una prisión dentro de un centro de reinserción social. Entonces aquí va dependiendo la gravedad de las cosas, de cómo se va a ir solicitando. Esto se hace paso por paso. Tampoco el MP le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a pedir de primera instancia una prisión preventiva si el imputado pues no ha incumplido con otras medidas, ¿verdad? Entonces aquí también cabe la coherencia dentro de lo que establece la ley. Vamos a ver ahora lo que son
La suspensión, perdón, bueno, dentro de las medidas cautelares existe una supervisión, ¿sí? Hay una autoridad específica de supervisión de medidas cautelares. En caso, como le decía ahorita, en caso de que no se cumpla, bueno, pues ya ellos se encargan de hacer del conocimiento al Ministerio Público o al juez para que tome las medidas pertinentes. En este caso, bueno, ya sería como el ejemplo que le di, ¿verdad? Que puedan hacer una modificación de las medidas cautelares. Ahora sí, vámonos con las soluciones alternas y formas de terminación anticipada del procedimiento penal. Para esto, vamos a ver un video que nos habla acerca de las soluciones alternas. Se lo voy a dejar por aquí y ahorita lo vemos con la ley de todas maneras. Híjole, se me hace que era este, es que lo... Sí, era este. Sí, creo que era este porque esta página, donde ya lo había seleccionado se me cerró, pero sí creo que era este. Nada más un segundito porque empiezan primero los comerciales. Está usando su agencia WordPress para construir. Muy buenos días, tardes o noches, estimados juristas. Una vez más, su asesor jurídico particular, compartiéndoles un nuevo video de tips informativos acerca del derecho procesal. Esto en relación al sistema de justicia penal acusatorio oral. El día de hoy les hablaré sobre las soluciones alternas y formas anticipadas de terminar el procedimiento penal. Si esto les interesa, acompáñenme. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su libro segundo, título primero, capítulo primero, establece las soluciones alternas y formas anticipadas de terminar el procedimiento penal, las cuales, respecto de las soluciones alternas, son dos, de acuerdo a lo que prevé el numeral 184 del mismo ordenamiento, el cual refiere en su fracción primera que es una solución alterna el acuerdo reparatorio, y en su fracción segunda contempla la figura de la suspensión condicional del proceso. Ahora bien, por cuanto hace las formas de terminación anticipada del proceso, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla una, esto previsto en el numeral 185 del referido ordenamiento, y lo es el procedimiento abreviado. Bien, procederé a referir en qué consiste cada una de ellas, siendo de manera general, toda vez que entraremos al detalle específico de cada una de las mencionadas en un video posterior. Primeramente, ¿qué son los acuerdos reparatorios? Los acuerdos reparatorios, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 186, refiere que son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. De esto se desprende que se trata de un convenio celebrado entre las partes, que después de dar cumplimiento con el mismo, podrá generar el sobreseimiento total de la causa. La siguiente solución alterna lo es la suspensión condicional del proceso, prevista por el numeral 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido, y que en caso de cumplirse puede dar lugar a la extinción de la acción penal. Ahora bien, por cuanto hace a la forma anticipada de terminar el procedimiento, que lo es el procedimiento abreviado, no hay una definición como tal contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero se puede entender, de acuerdo al ordenamiento en cuestión, que el procedimiento abreviado consiste en que el acusado admita su responsabilidad en el hecho que se investiga y que, conociendo sus derechos, exprese que desea renunciar al juicio oral, para que así el Ministerio Público, con previa autorización del fiscal general, ofrezca una pena con una reducción, la cual se puede calcular en el artículo 202, en su párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales.
entendiéndose así que esto es de carácter muy general, toda vez que el procedimiento abreviado contempla detalles específicos en cuanto a procedencia, admisión, oportunidad, entre otros, por lo que este tema se dejará para un video diverso. Pero si no quieren quedarse con la duda, les comento que el procedimiento abreviado se contempla a partir del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues bueno, sin más por el momento me despido, recordándoles que se esperen a un nuevo video que voy a subir próximamente en el cual detallo cada uno de los supuestos que Deme un segundito, Francisco, permítame. Monse, Monse, cierra la puerta, mi hija, por favor, y ahí quédate igual. Ay, discúlpeme, ya regresé. Bueno, como veíamos en el video, ¿verdad? Existen distintas soluciones alternas para poder terminar con el procedimiento, también como formas de terminación anticipada, también llamadas así. En los procedimientos abreviados se van a aplicar ciertas disposiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Perdón, me agité. Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar un seguimiento al cumplimiento. Así como lo mismo que le decía para las medidas cautelares, se va a hacer, pero para estas soluciones alternas, ¿sí? También tienen que tener una vigilancia. Ahorita le voy a explicar por qué. Bueno, estas formas de terminación anticipada o de soluciones alternas pueden ser dos. Una es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, ¿sí? Ambas van, pues, ¿cómo le puedo decir? Es una seguida de otra, no es como que sea una u otra. O sea, para darse la suspensión, se tiene que primero hacer un acuerdo reparatorio y con esto bueno, vamos ahora sí a lo que es el acuerdo reparatorio, para entender un poquito mejor. Estos acuerdos son celebrados entre la víctima y el imputado, ¿sí? Esto tiene que ir primeramente aprobado por el Ministerio Público y el juez de control y debe ser cumplido en los términos en que se establecen y tiene como efecto que se extinga la acción penal, es decir, que no se llegue a una sentencia. Es por eso que en la actualidad, cuando son delitos que no son graves, normalmente se busca llegar a este tipo de acuerdo reparatorio. ¿Para qué? Pues para que no se logre dictar una sentencia y la persona no tenga un antecedente, ¿verdad? En estos acuerdos reparatorios, bueno, vamos a ver cómo proceden, ¿sí? Procede contra delitos que se persiguen por querella, también por delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia, o sea, es decir, con delitos que no son graves, como ya le comentaba. No proceden estos acuerdos cuando el imputado ya celebró algún acuerdo reparatorio anteriormente, ¿sí? Por algún hecho parecido. Es como que el juez va a decir, bueno, estás reincidiendo y otra vez quieres solicitar un acuerdo reparatorio, pues no. No importa que haya sido con otra persona, sin embargo, bueno, sí se toma en cuenta, ¿verdad? De que no es como que queda un antecedente penal, pero sí queda un registro de que ya se llevó a cabo un procedimiento penal y se le otorgó un acuerdo reparatorio, o más bien el acceso, ¿verdad?, a un acuerdo reparatorio. Este acuerdo va a proceder desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio, ¿sí? Incluso cuando se hace la audiencia de una formulación de imputación, ahí mismo se puede, como le decía, también se puede implementar lo que es la medida cautelar. Asimismo, también ahí el imputado o su defensa pueden solicitar un acuerdo reparatorio. En este acuerdo reparatorio, ¿qué es? Bueno, aquí es el compromiso que hace el imputado hacia la víctima,
¿sí? A repararle el daño, a lo mejor de asistir a alguna terapia psicológica, o si, por ejemplo, es un delito de robo con violencia, a lo mejor en la investigación se hizo algún dictamen psicológico y se determinó que la víctima pues sí tiene algún daño psicoemocional derivado de los hechos que se suscitaron, lo cual dio origen al delito que se está persiguiendo, y a lo mejor le recomendó una terapia semanal por un año. Entonces aquí lo que se hace es cuantificar, ¿sí? ¿Cuánto sería en un año de terapia psicológica? Bueno, más o menos 25,000 pesos, por así decir, un número. Entonces, el imputado puede decir, ¿sabes qué? Yo me comprometo a pagarte ese año de terapia psicológica, me comprometo también yo a ir a terapia psicológica, pues para mejorar pues mi comportamiento. También me comprometo, no sé, a no acercarme a ti, no sé, pueden ser varias cosas por las que puede el imputado él comprometerse en ese acuerdo, y si la víctima está de acuerdo, pues adelante, se puede hacer el acuerdo reparatorio, porque después de eso viene una suspensión, ¿sí? En esa suspensión, bueno, ya vamos más adelante, ya me adelanté un poquito, eh, en esta suspensión, aquí debe entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado. Se lo estoy diciendo como dice la ley, ¿verdad? Dice, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones de lo que refiere esta ley, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Es a grandes rasgos lo que yo le estoy comentando, ¿sí? Es el compromiso que hace el imputado a cumplir con ese acuerdo. Si hay ciertas condiciones, ¿sí? Bueno, le voy a poner otro ejemplo antes de continuar. Si, por ejemplo, vamos a hablar de un proceso de incumplimiento de pensión alimenticia, ¿sí? A pesar de el juicio de pensión alimenticia se lleva en materia familiar, cuando hay un incumplimiento se puede hacer una denuncia en materia penal pues para obligar al imputado, al investigado a cumplir con esa pensión. Entonces, a lo mejor él lleva un atraso de, no sé, 5 años, y en esos 5 años suma una cantidad de 150,000 pesos, por decir un número. Entonces, ¿qué se va a hacer en el acuerdo reparatorio? Bueno, a lo mejor él puede decir, ¿sabes qué? Mira, yo me comprometo que en 3 meses te voy a terminar de pagar. Te voy a dar 50,000 pesos al mes. Entonces, ¿qué pasa si no cumple con este acuerdo reparatorio? Bueno, aquí se debe dar vista al Ministerio Público para que a su vez él le dé vista al juez de control, y así se puede hacer una revocación de la suspensión, ¿sí? Porque o sea, se hace el acuerdo en la audiencia, ahí mismo se solicita la suspensión, y ahí dice el juez, ¿sabes qué? Se suspende por a lo mejor por mínimo un año, que es lo que va a estar la víctima dentro de una terapia psicológica. Se suspende por un año, puede ser hasta 2 años la suspensión, pero bueno, el juez establece el tiempo. Bueno, si el imputado incumple con ese acuerdo, se puede solicitar la revocación de la suspensión, ¿sí? Esto si se incumple sin causa justificada, ¿verdad? Que no cumpla con el plan de la reparación del daño, o a lo mejor después de eso fue condenado por alguna sentencia que ya causó ejecutoria por algún delito doloso o culposo. Bueno, como le decía, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima, se va a convocar a las partes para una audiencia en la que se va a debatir sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del procedimiento. El juez también puede ampliar el plazo de la suspensión condicional, como le decía, hasta por 2 años. Esta extensión del término solo puede imponerse una vez. Si la víctima hubiera recibido pagos durante la suspensión condicional y esta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que asciendan dichos pagos debe ser destinados al pago de indemnización por daños y perjuicios, que en su caso corresponda a la víctima ofendido. Y bueno, terminamos con este tema. Si hay alguna duda, ahorita me la dice al final. Vamos ahora a lo que es el procedimiento abreviado, ¿sí? El procedimiento abreviado, bueno, es un procedimiento, como bien lo dice el nombre, abreviado, corto, rápido, ¿sí? Bueno, tiene ciertos requisitos. Uno de ellos es que el Ministerio Público solicite el procedimiento,
para lo cual se debe formular la acusación y exponer los datos de prueba. También que la víctima no presente alguna oposición y que el imputado, sobre todo, reconozca debidamente estar informado de su derecho de un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. Expresamente renuncia al juicio oral, porque bueno, esto sí se debe hacer de una manera tradicional, ¿verdad? Escrita. También consienta la aplicación del procedimiento abreviado, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa, esto es, como quien dice, hacer una confesión, y acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Aquí, bueno, a pesar de que es un procedimiento muy corto y realmente lo solicitan cuando el delito pues no es grave y el imputado a lo mejor pues está detenido o no quiere él continuar con un procedimiento largo, no irse a juicio, bueno, puede solicitar un procedimiento abreviado, pero pues tiene que cumplir con todos estos requisitos. Si uno de esos es que tiene que aceptar la responsabilidad sobre los hechos que se le están imputando y se le tiene que dictar una sentencia. Aquí sí, él sí va a tener un antecedente penal, pero después de esto para lo que lo hacen es para solicitar una suspensión, perdón, un beneficio de condena condicional, ¿sí? En este beneficio de condena condicional, de hecho no lo menciona aquí la ley tal cual, pero con esa condena condicional, pues él puede salir en libertad, puede puede cumplir su sentencia estando en libertad. Entonces, bueno, hay otras, bueno, queda un tema, es la supervisión de las condiciones impuestas, ¿sí? En la suspensión. Bueno, aquí como ya le decía, bueno, hay una autoridad encargada de darle seguimiento a estas obligaciones que el imputado se comprometió dentro del acuerdo reparatorio y como ya le decía, una vez que se concluye la audiencia y fue aprobada la suspensión condicional del proceso y las obligaciones que deberá cumplir el imputado, se va a notificar a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, con el objeto de que ésta dé inicio al proceso de supervisión. Sí, y como le decía, en caso contrario, o sea, en caso de que se incumpla, pues esta autoridad debe dar vista al Ministerio Público y al juez de control para que se pueda hacer a lo mejor una revocación, ¿sí? De la suspensión condicional del proceso. Hasta aquí, Francisco, ¿hay alguna duda? Ya el siguiente tema, la verdad, está muy padre, pero nos va a tocar hasta después del examen. Ya el lunes empezamos con el examen parcial. Dígame las dudas que tenga, por favor. No, más tengo una duda que menciona sobre proporcionalidad. En En el artículo 156. 156. Ahí dice que el juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona. Y de ahí más o menos, ¿a qué se está refiriendo? O sea, que ve ahí qué tanto afecta uno a la persona agraviada o cómo. Mire, a ver, déjeme. Es el 156. 156, ok. Sí, dice, el imponer una varias medidas cautelares, se deben tomar en consideración los argumentos que ofrezcan las partes. Sí, mire, mucho tiene que ver también, por algo se dice proporcionalidad, sí, porque tampoco se puede imponer una medida, a lo mejor económica, al imputado o al investigado, cuando no se tiene una certeza de que pueda cumplir, sí, también se tiene que valorar en qué trabaja, cómo se desempeña, cuánto gana, todas esas preguntas se le hacen al iniciar el procedimiento, sí, porque el juez toma en consideración todo eso. Por eso en el segundo párrafo dice que para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo
realizado por personal especializado en la materia de manera objetiva, imparcial y neutral, ¿sí? Aquí también, obviamente, si se determina que el investigado pues no está a lo mejor, ¿cómo le podré explicar? Bueno, vamos a poner un ejemplo para que me entienda. A lo mejor el investigado se droga mucho y a veces o gran parte del tiempo no se encuentra en sus 5 sentidos, entonces a una persona así, ¿cómo le van a conceder una medida cautelar, por ejemplo, de que él pueda estar firmando una vez por semana? ¿Y cómo le van a poder aplicar una medida en donde él pueda garantizar una fianza? Pues no tiene ni con qué pagar, ni tampoco creo que pueda, o sea, ahí la autoridad también va a ver, o sea, tampoco creo que pueda sujetarse a estar llevando el procedimiento de manera libre, de manera responsable y que se presente aquí cuando se le diga. Entonces, todo eso, todos esos tipos de detalles es lo que la autoridad debe estudiar, ¿sí? Porque se va a aplicar las sanciones y las medidas y cualquier tipo de solución alterna conforme a las circunstancias en las que se encuentra el investigado. Por eso al final dice, en una resolución respectiva, el juez va a justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Porque le digo, como le comento, se tiene que determinar bien qué es lo que se va a establecer dentro de esa resolución, porque pues no se puede tampoco estipular lo que no se puede cumplir. No sé si con eso ¿ya me entendí un poquito mejor? Sí, 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 ya. Muy bien. ¿Alguna otra duda, Francisco? El otro ejemplo que puso se refería a que cuando la persona no le proporciona dinero por decir, a los hijos, a la esposa, Sí, el y incumplimiento. ¿Mande? Del incumplimiento de la pensión alimenticia. Ni de eso. Sí. Entonces, bueno, yo ahorita conozco un caso, pero ¿cómo le diré? Él sí está cumpliendo con Con la pensión. Cuestión alimenticia. Sí. Porque se lo están quitando o se lo están rebajando por medio de la tarjeta de donde trabaja. De la nómina. Entonces, ella no le permite ver a los niños. Bueno. Que dice que quiere más dinero. Mire, para empezar... Entonces, dice, no sé. Mire, para empezar, su amigo, si él quiere tener una convivencia con sus hijos, él tendría que promover un juicio de convivencia, ¿sí? Él hasta ahorita le está cumpliendo, porque le están rebajando de la nómina, ¿sí? Entonces, él como papá, obviamente, también tiene los derechos. Le digo, él está cumpliendo, no veo ningún inconveniente, o sea, digo, a menos de que sea una persona agresiva, que a lo mejor nos presente algún peligro para los menores hijos, ahí sería la única manera de que un juez pueda negarle realmente una convivencia. Pero en este caso su amigo... No, al contrario, o sea, no, su amigo sí debe... Evita ese problema, porque dice, no quiero tener problemas. No, sin embargo, tiene que ejercer su derecho de parentesco con sus hijos. Entonces, yo sí le recomiendo que de manera lo más pronto posible se acerque con un abogado para que promueva un juicio de convivencia. Si después de eso la mamá de los menores quiere promover un aumento de pensión alimenticia, bueno, ya es problema de ella. Ella va a tener que hacer su juicio y pagar su abogado. Pero mientras tanto, su amigo sí tiene derecho a él solicitar una convivencia. Ahí podría actuar la mediación. Pues sí se puede, pero si ella está en una posición donde no quiere, a lo mejor acceder a la convivencia y quiere más dinero, pues realmente va a ser pues muy complicado. Entonces lo más seguro, lo que siempre recomiendo yo es de que si hay algún tipo de conflicto, por más pequeño que sea, con la pareja, con la expareja,
pues sí vayan a juicio, porque sí se evitan bastantes cosas. A veces a mediación pueden ir realmente los que están súper de acuerdo en cómo le van a hacer, pero a lo que me platica usted no es el caso. Entonces, sí recomiendo yo que se promueva un juicio. Francisco, ¿algo más que me quiera comentar? Está su micro apagado, no sé si me quiera decir algo. No, está muy bien todo. Bueno, muy bien. Bueno, me despido de usted No, porque... está muy bien todo. Ok, gracias. Me despido de usted porque ahorita empiezo una clase ahorita a las 8, entonces nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Cualquier cosita y pues me la hace llegar por mensaje. Bien, yo también tengo otra clase ahorita. Muy bien, a lo mejor es conmigo. ¿Qué clase tiene? ¿Mande? ¿Qué clase tiene? Es de proyecto de titulación. Ah, no, yo tengo amparo. Bueno, Francisco. Pero es a las 8:30. Ah, bueno. Ahora sí me despido de usted. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Gracias por asistir. André, no, gracias, al contrario. Hasta luego. Bendiciones. Gracias igualmente.